Hola, no se escucha. Sí, todavía, ahorita ya estamos iniciando. Ya enseguidita, por favor. Estábamos todavía esperando a que ingresen y faltan dos compañeros que están con baja señal, al parecer, pues están intentando, pero bueno. Bueno, ahora sí, completaremos lo que estábamos avanzando. Habíamos señalado, Ever, para la última parte, de que ese profesional, bueno, tiene que estar apto para poder cumplir con lo esperado, ¿no? Y una de ellas también era poder conseguir trabajo, ¿no? Porque se supone pues que ese profesional se ha esforzado, ha trabajado, conoce y es más, para poder resolver la necesidad laboral, él también está preparado, ¿no? Entonces, en ese entendido, esta forma de ver el enfoque por competencias también pues tendría que tener ese, eh, esa misión, podemos decir. ¿Por qué razón? Porque también desde la planificación el objetivo era que ese profesional sea capaz, ¿no? De poder resolver la exigencia del mercado. Entonces, si obviamente responde, pues tendría que tener la empleabilidad debida, ¿no? Eh, Muchos de nosotros seguramente nos preguntamos, oh, ¿y qué vamos a pasar con los bachilleres que tenemos, no? Cada año tenemos buena cantidad de bachilleres, pero lamentablemente los espacios, ya sean las universidades, institutos, no todos llegan a estudiar. Y justamente también es, como les decía, es parte también de uno. Si bien el diseño curricular podemos plantearla de una tal manera que sea tan, por así decirla, novedosa, que como señalamos que va a tener empleo, pero si uno no pone de su grano de arena, lamentablemente todo esto no va a funcionar. Estamos hablando del estudiante, porque desde este enfoque curricular, la labor del docente claramente ya está desde un inicio marcado, en la cual es elaborar un documento, ese diseño curricular, desde el inicio hasta el final, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchos jóvenes no saben qué estudiar. Y cuando se les pregunta, dicen, no, al año, va a haber tiempo, ¿no? O finalmente también cuando uno busca especializarse, porque también hoy por hoy la tendencia es esa, ¿no? De que todos los profesionales puedan especializarse según su área, no lo hacen, ¿no? Básicamente, tal vez uno porque está conforme en la fuente de trabajo donde se encuentre, no le piden, no le exigen. Pero cuando la exigencia va a ser mayor, en ese momento recién van a buscar. Pero para eso también, ojo, tenemos que tener en cuenta de que no todo el momento vamos a tener la misma capacidad, ¿no? En el entendido de poder desarrollar nuestras aptitudes y habilidades de manera fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Vamos a tener en esa subida también vamos a tener una bajada. Entonces, por eso se busca de que esas competencias, tendencias, las hagamos cuando estemos pues, en pleno ejercicio, porque ahí también vamos a tener mejores resultados. Y obviamente en eso, en esa mejora de tener resultados, obviamente también, ¿no? La, la oportunidad laboral también nos va a sonreír, porque también mientras más podamos tener esa capacidad de poder tener la amplitud de poder contemplar espacios de trabajo y sobre todo eh, en esa oportunidad de poder conocer varias estrategias. Por supuesto, nosotros también inclusive nos podemos ver o podemos ser tutores de diseños en las cuales en las grandes instituciones también buscan. Les decía, ¿por qué algunas carreras están en decadencia? Porque básicamente no están formando de acuerdo a la exigencia de la sociedad, ¿no?
Y hay algunas por su esencia también. Les decía, ¿no? Nadie va a visitar las bibliotecas de manera presencial, porque tal vez ya la virtualidad hace que nosotros podamos ver bibliotecas virtuales. ¿Quién manda notas por correos? Casi nadie. Tal vez alguno que otro, ¿no? En la cual se tiene que enviar, ¿no? Documentación física, pero será pues mínimo, ¿no? Entonces, por esa razón, estos conceptos que estamos viendo el día de hoy necesariamente tienen que estar, ¿no? Con esa actualización de vida. Si bien cuando decíamos el armar el diseño curricular va a entender bastantes aspectos a por tomar en cuenta, sin duda es la realidad. A partir de la realidad nosotros vamos a ir por ir armando. No les decía, por ejemplo, la educación ambiental. En todas las áreas, sí o sí ya se está tomando en cuenta esto, cosa que hace 20, 30, 50 años no se la tomaba en cuenta porque se entendía que los recursos naturales eran casi limitados, ¿no? Habíamos señalado de que este diseño básicamente tiene que tener una introducción o marco de referencia. ¿Desde qué características, por ejemplo, nosotros queremos tener conceptualizaciones teóricas, miradas, por ejemplo, ¿no? También dentro de los objetivos, ¿qué vamos a buscar con ellos? ¿No? También hablar de los criterios de evaluación, acreditación, que también todo ese proceso va a estar guiado, ¿sí? Mientras cuando se tenga mayores espacios de evaluación que sean de carácter imparcial, por supuesto, ese perfil, ese diseño curricular va a ser pues uno de los más eh, alejados, perdón, va a ser uno de los más cercanos a la realidad y no va a ser utopía. Por supuesto que tiene que estar ordenado, les decía, ¿no? No puedo decirle a un estudiante, saque la multiplicación si no sabe sumar, restar. Entonces, lo que nosotros generalmente, ¿qué es lo que hacemos? Decíamos en aula, ¿no? A ver, vamos a hacer un examen diagnóstico para ver cómo están ustedes. Y a partir de ello, pues planificar cómo vamos a hacer. Y más cuando estamos en una carrera, ¿no? Si yo voy a dar una materia, qué sé yo, les decía, introducción al derecho, mínimamente tengo que entender cuáles son los conceptos mínimos, ¿no? Que un estudiante de primer año deba conocer, pero no con ese mínimo va a ser pues de que sean conocimientos vagos, sino se entiende pues que esto ya es una carrera profesional. Y lo propio cuando ustedes estén también en situaciones de posgrado, igual sepan también qué contenidos les va a servir o no servir, porque obviamente tenemos cúmulo de conocimientos, pero de ese cúmulo también se tiene que extraer lo más relevante. Dentro de esa estructura también vamos a establecer, ¿no? Carga horaria, que es algo que tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta, ¿no? Es más, desde una planificación sencilla, ustedes ponen, ¿no? Media hora, 15 minutos, una evaluación media hora, qué sé yo, la clase va a durar tanto tiempo, ¿no? Entonces ustedes también de acuerdo a eso van planificando, ¿ya? Y de acuerdo a los módulos también se tomará en cuenta, de acuerdo a las exigencias de muchas de estas normas. Por ejemplo, los cursos de posgrado, los cursos de diplomado, maestría, tienen su carga horaria. Y esas cargas, ¿quién las pone? ¿Se inventan? No. Están de acuerdo, pues, a normas de todas las universidades, de la CUV, ¿no? Y es más, estas están alineadas con cargas internacionales, en las cuales básicamente señala, ¿no? La cantidad de horas que debe tener, inclusive una carrera, ¿no? Los créditos necesarios, ¿no? Que en algunos casos también lo llaman así. Por conclusión, básicamente decimos, ¿no? Es el eje de formación profesional en la cual hablamos de capacidades, desempeños, también hablamos de una elaboración de diseño curricular, en la cual básicamente estarán todo ese proceso formativo,
También de estos vamos a entender que ese proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que estar en todo momento ligado al conocimiento, de acuerdo a los objetivos que se han ido trazando. También ese conjunto de saberes, ¿no? Que tienen que estar íntimamente relacionados a las actividades y a las situaciones de trabajo identificadas. Por ejemplo, los maestros, ¿no? Si no me equivoco, tienen una se tiene pues materias en las cuales, por ejemplo, se habla de didáctica, ¿no? Cómo es la forma de enseñar, cosa que tal vez otros profesionales no van a tener la misma secuencia de aprendizaje que, por ejemplo, un maestro obviamente lo tiene. Y lo propio, ¿no? Por ejemplo, les decía, un arquitecto, por ejemplo, ¿tendrá la misma mirada que un ingeniero? No, porque se tendrá algunas cosas parecidas, pero no son iguales, ¿no? Si tal vez alguno tendrá por objeto de la experiencia, algún grado de conocimientos, pero no va a ser la misma la que se ha ido creando académicamente, por ejemplo, en universidades, así, ¿no? Y bueno, para finalizar, ¿no? Tenemos que entender que esta elaboración del diseño curricular básicamente va a tener un carácter cognitivo, metacognitivo, va a tener o se va a tener que observar destrezas operativas, capacidad de comunicación, ¿sí? Todas, tenemos que hablar casi todas las carreras, por mucho técnicas que se llamen, estamos al servicio de la sociedad. Por esa razón también habla de comunicación. De lo contrario, serían, si no son para la sociedad, serían carreras que no le van a servir, básicamente, a la sociedad. Y como no les sirven, van a ser carreras que se van a ir desechando, ¿no? Generalmente en todas se tiene un trabajo en equipo, ¿sí? En ese sentido debe haber siempre una integración del contexto, ¿no? Para que también uno vea el dónde está trabajando, cómo se está desarrollando y ésta pueda adaptarse. Estas también van a tener en cuenta actitudes, resolución de problemas, toma de decisiones y por supuesto también, ¿no? En un cierto momento va a tener nivel de complejidad. No nos olvidemos que ese nivel de complejidad los profesionales van a ir superando, no solamente por el conocimiento obtenido, tal vez por los cursos que uno va a seguir sobrellevando, como los posgrados, pero también esto añadiendo la experiencia laboral. Es por esa razón que también es muy necesario que una persona también, en su afán de poder conocer, conozca pues casos en los cuales eh, no siempre se van a repetir, pero sean conocimientos, experiencias que le pueden ayudar a este a poder crecer, ¿no? Bueno, tenemos ahí una imagen que tal vez como al inicio hemos tenido al finalizar, ¿no? Dice, Bea Gómez, y ya que en nuestra empresa usted se especializa, dice, en sistemas virtuales, redes virtuales y navegación virtual. Y le queremos comunicar que a partir de este mes que viene su sueldo también va a ser virtual. Miren, tenemos que tener en cuenta de que si hablamos de algo, no, yo no me puedo salir por la tangente, ¿no? Si estoy hablando de especializar, si estoy hablando de docencia, de educación, finalmente pues terminaré hablando de lo mismo, ¿no? Y por ejemplo, en espacios donde, por ejemplo, se llega a tener mucho en cuenta, por ejemplo, la educación con distintos enfoques, no puedo sacar a relucir algunas cosas antiguas porque la evolución y el progreso de la sociedad ha ido que nosotros necesariamente contemplemos esa tecnología y la podamos asumir, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de las IAs, vuelvo a reiterar, de las plataformas virtuales, el Moodle, no puedo decir estas no sirven porque estas han sido creadas a razón de poder eh, de tener un análisis del por qué la educación tradicional no ha ido teniendo mayores resultados. Porque obviamente si se hubiera tenido los resultados y si se hubiera adaptado a la época actual de la globalización, el Internet,
no se hubiera tenido pues este avance en la cual nosotros hablamos, el enfoque por competencias. Bueno, vayamos con lo último que viene a ser referencia eh, de la educación contemporánea. ¿Ya? Bueno, esto es algo más, podemos decir, más general, más conocido, pero no por eso también la vamos a desmerecer, ¿no? Todos los conocimientos, cuando hablamos de la época contemporánea, bueno, estamos hablando desde la Revolución Francesa, ¿no? Que se ha tenido desde 1800 hasta la actualidad. Eh, ya desde la Constitución francesa, que es una copia que se tuvo con la nuestra, se habla pues de libertad, de democracia, eh, en la cual, por ejemplo, uno, ¿no? Va a buscar conocimiento, ¿no? Si bien, por ejemplo, la libertad no simplemente es aquella que uno busca liberarse del opresor, sino también busca apartarse, ¿no? De conceptos en los cuales buscaban tener a la sociedad inculta, de una sociedad en la cual fácilmente se la podía, podemos decir, domar. Entonces, este conocimiento del liberalismo ha sido un movimiento tan importante que por lo menos a las naciones como eh, en América Latina, que se tuvo el colonialismo, ha hecho que, por ejemplo, ¿no? Cada país pues, sea libre, ¿no? También tenga su propia constitución, se hable de un conocimiento universal con la creación de las universidades y asimismo también, ¿no? De que ese liberalismo también tenga en cuenta la participación del uno, ¿no? Es por ese, en ese entendido, ¿no? Estos propósitos de la educación contemporánea va a buscar siempre, ¿no? Nuevos planes de estudio, teorías, en las cuales, por ejemplo, constantemente vamos a ver nuevas tendencias, nuevos adelantos científicos. ¿Y de dónde van a aparecer ustedes meridianos adelantos científicos? Surgen acerca de buscar soluciones a la realidad, ¿sí? En ese entendido, este tipo estos estilos de enseñanza, hoy por hoy ya se habla de dinámicas por la participación directa de los alumnos. Tenemos las TIC, que son bien las tecnologías de información y comunicación, ¿no? En las cuales podemos tener apoyo de medios electrónicos como es el Internet, la computadora, proyectores, perdón, celulares, ¿no? Y si hablamos ahí, vamos a encontrar otras formas, ¿no? Como redes sociales, por ejemplo, que hoy por hoy vemos que es una fuerza realmente importante, ¿no? Para poder hacer conocer puntos de vista, por ejemplo. Según Juana Muscomenio, en la cual, relacionado a la didáctica, nos dice, ¿no? Las ideas educativas se van a basar en métodos, en comprender y retener y practicar. Bueno, pues la didáctica vive en ese, pues, el arte de enseñar, ¿no? Y en ese entendido también ya, bueno, creo que está muy claro, ¿no? Que tiene que seguir una planificación, que debe tener características en las cuales uno, como docente, va a poder ver cuál va a ser el punto de partida y cuál va a ser el punto de llegada en ese campo, como hablamos de didáctica, ¿no? Dice, ¿no? En el campo pedagógico o disciplinas del campo pedagógico que se usa en las ramas de educación, en la cual hablamos de un procedimientos, normas a dirigir de manera más eficiente y posible, ¿no? Obviamente nosotros ya en esa forma de poder dirigir la clase, vamos a entender que de acuerdo a la experiencia, de acuerdo también a los nuevos adelantos tecnológicos, vamos a buscar herramientas que va a facilitar ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Si antes teníamos la pizarra, como vemos ahí, de tiza, bueno, ahora ya tendremos las pizarras interactivas, ¿no? Por ejemplo, si teníamos
Por ejemplo, a ver, no sé, fotografías, por ejemplo, de la guerra del Chaco, ahora tal vez podamos ver videos, ¿no? De cómo ha desarrollado ese proceso. Y algo que también no debemos dejar de pasar, ¿no? Es que, por ejemplo, nosotros también tenemos que estar ligados en un lenguaje que ellos también conozcan. Los estudiantes hoy por hoy que conocen tal vez más que los docentes en plataformas, en poder presentar sus trabajos, resolver muchas cosas que ellos tienen. ¿Por qué? Porque, como dicen, ellos han nacido con la tecnología, mientras nosotros hemos tenido que adaptarnos, pero no por eso vamos a tener que ser esclavos justamente de ellos, sino más bien nosotros tenemos que dominar esas técnicas para que, en este caso, nuestros universitarios, nuestros estudiantes en unidades educativas también tengan en cuenta eso, ¿no? Tenemos a John Locke, ¿no? Ese es uno de los importantes eh, aportes que ha tenido según el liberalismo, ¿no? Se dice que es un filósofo médico inglés considerado como el pensador del empirismo y conocido como el padre del liberalismo clásico, ¿no? Es algo muy importante según John Locke, por ejemplo, ¿no? En la cual establecía de que el Estado no debe intervenir en lo que viene a ser el, las actividades del ser humano, ¿no? En ese entendido, cuando hablamos de liberal, ¿no? El ser humano debe ser libre, también como sus pensamientos, como sus acciones. En ese entendido también establecía, ¿no? De que en en esa suerte la teoría laboral de la propiedad también debe ser respetada, ¿no? No solamente reitero la libertad como decir yo soy libre, sino libre en muchos aspectos, como en la libertad de pensamiento, en la libertad de poder tener bienes a su nombre, ¿no? A partir de aquí, por ejemplo, con Jutlo también va a aparecer lo que es el capitalismo, en la cual una persona se puede volver rico, ¿no? Y el Estado debe proteger esos bienes, ¿no? Bueno, en ese sentido, según John Locke, ¿no? Yo les decía, es el padre del liberalismo, no sé, contribuyó al empirismo filosófico a su propósito pedagógico. Era de formar un individuo moral, personal, responsable en la sociedad, que fuera virtuoso en donde los sentidos fueran el conducto del aprendizaje. Si bien cuando hablamos del liberalismo, reitero, no establecemos de que uno tiene la razón, de que uno también, por ser humano, tiene múltiples derechos, pero a su vez también en esa forma de ver, según John Locke, ¿no? El Estado no debe intrometerse, sino más bien debe garantizar, en contraposición a lo que dice Karl Marx, por ejemplo, ¿no? Que dice el Estado debe vigilar, el Estado debe ser parte importante de la economía nacional y, por supuesto, todos los recursos asignados deben ser manejados por el Estado. Mientras en el liberalismo todo lo contrario, ¿no? Dice deben ser administrados por una persona quien es dueña de esos bienes. Porque de otra manera no se puede entender cómo esta persona que ha conseguido creación de empresas con su dinero y con una fortuna que tal vez le ha sido producto de su trabajo, no puede ser que otra persona, menos el Estado, pueda manejar esos bienes, ¿no? Bueno, según el racionalismo, entendemos que es el uso de la razón. No podemos entender algún fenómeno si no es por un conocimiento, ¿no? Entonces, en contraposición, por ejemplo, el empirismo afirma que el conocimiento procede de la experiencia adquirida. Obviamente, ambas tienen su fundamento en el conocimiento, ¿no? Por ejemplo, si yo sé que, eh, a ver, eh, que el rayo, por ejemplo, es un fenómeno natural,
¿no? Y obviamente las características cuando haya sobrecarga, estas generarán un brillo de tal manera que pueda alumbrar, bien sea en el empirismo, ¿no? Producto de la experiencia, ¿qué podría decir? Eso es rayo, pero tal vez dentro de esa razón no voy a poder dar mayores tipos de respuestas. Simplemente decir es un rayo, es un fenómeno natural y hasta ahí se me va a quedar la explicación, ¿no? Entonces, si bien son corrientes, podemos ser distintas, pero en su mayoría por lo menos se tiene, que son conocimientos generales que se tienen. Educación de clases populares. Bueno, les decía, mucho influye el medio geográfico, el entorno social, ¿no? Y hoy por hoy, por ejemplo, la educación como tal, obviamente también no ha sido como antes, ¿no? Que estamos hablando de 1825, donde tal vez, o hasta 1952, en la cual solamente el varón estudiaba y la mujer se quedaba tal vez con aspectos del hogar. Hoy, por ejemplo, ¿no? La lucha de clases ya se ha rebasado, ¿no? Es más, donde no por ser indígena se le va a poder privar, por ejemplo, a lo que es la educación, participación, diálogo, concientización, y en ese entendido también, ¿no? No porque sea de la clase alta también va a poder decir, bueno, deme mi certificado, no, si no se tiene que hacer una participación como tal. Y es lo que nos han enseñado, por ejemplo, después de la guerra del Chaco, ¿no? Donde se dice que han ido pues muchos indígenas y que a su vez la respuesta ha sido de que han muerto en el campo de batalla sin que hayan sido reconocidos como bolivianos, dice, ¿no? Pues por esa razón ya después de la guerra del Chaco, después del constitucionalismo militar, que se llama así, después de Germán Busch, eh, ya con la llegada de la Revolución Nacional, ya se habla, ¿no? De lo que viene a ser una educación popular, en la cual se entiende que el pueblo necesita conocer, culturizarse, civilizarse, en algunos hablan así, y bueno, nos dicen, ¿no? Habla de conocer la realidad, habla de comprender formas de actuar, replantear y mejorar la realidad, actuar sobre la realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, Paulo Freire en la Pedagogía Nacional justamente habla, ¿no? Que hay distintas culturas, como les decía, y cada uno ven desde distintos ángulos. Bueno, en ese sentido, por ejemplo, las unidades educativas van a cumplir y tienen una finalidad, ¿no? Que es justamente eh, generar espacios educativos, ¿no? Pero con directrices ya direccionadas desde el Ministerio de Educación. Por lo tanto, el docente, el catedrático, tendrá que ver pues ese cúmulo de conocimientos y poderlas desarrollar de una manera secuencial, con un horario, con una planificación. En ese sentido, las acciones pedagógicas, ¿no? Necesariamente también tiene que ir con el desarrollo de nuestra cultura, ¿no? También de todo lo que nos pueda llegar en nuestro contexto social, porque básicamente es el lugar donde nosotros vamos a estar, vamos a vivir, ¿no? Dice, acciones multilaterales deben incluir centros educativos, al menos tres países. Acciones bilaterales deben incluir intercambio de alumnado con un enfoque lingüístico. Tenemos después a Rousseau, en la cual nos habla sobre el naturalismo, ¿no? Que viene a ser eh, la naturaleza, ¿no? En la cual nos dice, ¿no? El hombre es bueno por la naturaleza, pero actúa mal forzado por la sociedad que lo corrompe. Según Rousseau, habla sobre los principios básicos del sistema democrático, nos habla sobre el derecho de la orden social, nos habla sobre la libertad y él se considera como padre del
naturalismo, ¿no? Eh, Va a haber un momento, ¿no? Donde, por ejemplo, la ilustración, el renacimiento, va a desenmascarar muchos aspectos, por ejemplo, de la vida católica, no de la iglesia como tal, donde el conocimiento se dice que estaba restringido solamente a grupos de poder, pero básicamente con esta nueva deber de educación contemporánea, la educación contempla a todos, ¿no? El naturalismo que nos dice asegura que la naturaleza constituye un conjunto de realidad y puede ser comprendida a través de la investigación científica. A través de ella, la educación afectará hacia el individuo y se presentaba en el hombre con tres etapas: educación inicial, instrucción y formación. Em, lo que se enseña en el colegio, ¿no? Básicamente de poder ser amables con la naturaleza, porque entiende pues que nosotros somos parte de la biosfera, ¿no? Parte de la vida en este planeta. Entonces, si nosotros nos cuidamos, como ha pasado con el COVID, ¿no? Vamos a ser consumidos y bueno, finalmente vamos a dejar esta tierra. Hablamos de Emmanuel Kant, el Renacimiento, ¿no? El Renacimiento, si ustedes lo han leído también, ¿no? Es una nueva forma de ver la vida con el uso de la razón. A través de ella, por ejemplo, ¿no? Nos dice, fue uno de los pensadores más influyentes de la época moderna. También en lo que viene a decir Eh, dice, se sostiene la tesis pedagógica que la educación es absolutamente indispensable para el desarrollo de la humanidad. Se distingue tres preguntas. ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué puedo esperar? Si nosotros nos podemos analizar, también es lo que uno básicamente se propone al momento de hacer la investigación. ¿Qué puedo conocer? A ver, ¿qué es lo que más me atrae? ¿Qué debo hacer para adquirir ese conocimiento, esa solución? Y finalmente, ¿qué voy a esperar, ¿no? Bueno, el renacimiento es el renacer nuevamente, ¿no? En la cual, como está en la imagen, nos vamos a apartar de todo tabú, de toda forma de ver de otra forma la vida, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, se entenderá de que ya no debe existir, ¿no? Eso es lo que dice la Iglesia Católica, sino lo que va a importar es lo que dice el ser humano. Un segundito ya. Bueno, tenemos ahí las características, ¿no? Nos habla sobre la secularización y la laicización del saber, antropocentrismo, de valoración, curiosidad científica, técnica, arte como conocimiento y búsqueda del arte. Tenemos a Augusto Comte, que básicamente es el padre, nos dice, ¿no? Del positivismo. Es un señor que, bueno, ha ido desarrollando muchos aspectos, pero en el ámbito, por ejemplo, del derecho ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque ha dicho, toda norma debe ser positiva. Ya que decía, no sé, que deba ser escrita. No puede estar en el limbo, decir esto es o no es. Entonces, por lo tanto, dice, todo debe estar escrito. Si está escrito es más, no van a poder borrarlo. Entonces, esta forma de ver de forma del positivismo es tener todas las pruebas, ¿no? Para poder justamente demostrar lo contrario. Tenemos ahí el positivismo también que dice, ¿no? Proviene de la experiencia y la vez que se obtiene mediante el método científico. Bueno, tenemos ahí, por ejemplo, ¿no? Con esto del COVID, ¿no? ¿Cuál era el método casero, ¿no? Que nos decía hay que tomar eucalipto, hay que tomar tanto, tanto, tanto? Y el científico, ¿cuál era? Decir, vacunas, hay que hacer esto, esto, esto. ¿Por qué? Porque también en un momento de caos nadie tenía la respuesta final, ¿no? Bueno, ya para finalizar también está ahí lo que es John Dewey.
en la cual de la filosofía, en la unidad entre la teoría, habla de la democracia y la práctica experimental. Ovidio de Crowley, en la cual nos habla de la introducción del principio de globalización, de de María Montessori, en la cual habla, por ejemplo, de un ambiente ordenado, estético, simple, ¿no? Donde todo tiene su razón de ser, y finalmente Celestino Freinet, en la cual nos habla sobre las relaciones de profesor, alumno y escuela, animado por la idea de un papel, dice, en los niños en el plano escolar. Bueno, ya para ir cerrando esto de del enfoque de competencia, por supuesto, tenemos que crear autoactividad, ¿sí? Pandocentrismo, autoformación, actividad variable múltiple, actividad espontánea, funcional. De esa manera vamos a entender que el estudiante va a adquirir por sus medios el conocimiento y va a ser más fácil, ¿no? Bueno, ahí tenemos, ¿no? Una forma en la cual la docente está empezando a enseñar, en la cual está el contexto, ¿no? Le he dicho, en el lugar donde uno vive. También uno, de acuerdo a su experiencia, va a poder, a poder investigar y poder resolver los problemas que se tengan, ¿no? Bueno, los aportes para la nueva escuela son educación libertad, práctica y bueno, hasta ahí hemos terminado el día de hoy. Por favor, todas las actividades a partir de mañana, por favor, mañana como son elecciones, ya para el lunes van a estar las actividades y bueno, de manera eh, por inbox, por WhatsApp me van a ir consultando.